Inteligencia artificial y derechos humanos. ¿Un mundo mejor es posible? Juan Carlos Romero López, autor de Inteligencia artificial y derechos humanos. Editado por Neurope Editions de Juan Carlos Romero López 2024. Acerca del autor del libro. Juan Carlos Romero López, con una trayectoria diversa y prolífica, ha ocupado roles significativos como expresidente de Pretec, Asociación Latinoamericana de Comunicadores de Tecnología, así como exgerente de Apple Argentina y presidente de la consultora Giga Argentina y socio fundador de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Es también reconocido por su papel como creador de la emblemática campaña 8N Yo No Voy, una iniciativa que marcó un hito en la participación ciudadana a través de las redes sociales. Además, es uno de los fundadores de plataformas clave en el ámbito digital como facepopular.org y saladeprensa.org, dedicadas al fortalecimiento del periodismo independiente y la libre expresión. Actualmente, Juan Carlos Romero López dirige el Centro Cultural Azucena y Radio Azucena, donde continúa promoviendo el acceso a la cultura y la información, así como fomentando el debate público sobre temas relevantes para la sociedad contemporánea. Con su amplia experiencia en la intersección entre tecnología, política y medios de comunicación, Romero López ofrece una perspectiva única y fundamentada sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama político actual. A la memoria del compañero Juan Carlos Díaz Roy, luchador incansable y faro personal de toda lucha que emprenda. Introducción. Este libro es solo un punto de partida para la discusión sobre la inteligencia artificial, IA y los derechos humanos. Se necesitan esfuerzos constantes para entender cabalmente las complejidades de este tema y desarrollar soluciones efectivas para los desafíos que se presentan. La colaboración entre gobiernos, empresas, la sociedad civil, sobre todo los organismos de derechos humanos y las universidades, es fundamental para construir un futuro con IA ética, responsable y respetuosa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Parte de estos textos que hoy llegan a usted gratuitamente integran mi libro Inteligencia Artificial y Política, Transformando el Futuro Democrático, donde se desarrollan otros múltiples temas vinculados a la IA y la política. Tomé la decisión de distribuir gratuitamente este compilado, teniendo como premisa contribuir en lo posible al entendimiento de las amenazas y oportunidades que la IA presenta en el campo de los derechos humanos y como modesto aporte a la lucha que tantos y tantas referentes llevan adelante cotidianamente en busca de un mundo mejor. La IA, como cualquier herramienta, no es intrínsecamente buena o mala. Su impacto en los derechos humanos dependerá de cómo se desarrolle y utilice. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos asegurarnos de que la IA se convierta en una fuerza para el bien, promoviendo la dignidad humana, la igualdad y la justicia para todos. No obstante, y pese a muchas buenas intenciones, empresas como Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, tiene una evaluación accionaria superior al PBI anual de la República Argentina. Más grave aún es la relación con Apple, Alphabet, Google, Microsoft o Amazon, empresas todas involucradas en el desarrollo de las tecnologías y servicios de IA. Esta desproporción de recursos y capacidades plantea el desafío de fortalecer a los estados y a las organizaciones libres de los pueblos para intentar balancear esta desproporción manifiesta. La IA tiene el potencial de mejorar nuestras vidas en prácticamente todos los aspectos. Sin embargo, es esencial que este desarrollo tecnológico vaya de la mano con el respeto a los derechos humanos. Debemos establecer principios éticos claros, marcos legales sólidos y mecanismos de rendición de cuentas, de modo de poder garantizar que la IA se utilice para la grandeza de las naciones y la felicidad de los pueblos. Contexto actual de la IA. La inteligencia artificial, IA, está cambiando aceleradamente el mundo que conocíamos hasta hoy. Nada le es ajeno, ni la atención médica, el transporte, el diseño, la fabricación o la educación. Está en las noticias y en la vida cotidiana, inclusive en cosas que la mayoría ni siquiera imagina. Los algoritmos inteligentes en las redes sociales
orientan, modelan y hasta dirigen las preferencias y decisiones de los ciudadanos. Y esto plantea un enorme desafío para la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. La privacidad, un derecho fundamental en la era digital. La privacidad, un derecho fundamental en la era digital. La IA depende en gran medida de la recopilación y el análisis de inmensas cantidades de datos personales. Esta información sensible debe manejarse con el máximo cuidado para proteger la privacidad de las personas, previniendo así la posibilidad de manipulación. La ciudadanía debe ser consciente de la necesidad de establecer marcos legales sólidos que regulen la recolección, el uso y el almacenamiento de datos, garantizando el consentimiento informado, la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto solo se logra a través del poder de los estados, sus legislaciones y la aplicación efectiva de las mismas. Redes sociales, datos, metadatos y algoritmos. En el caso de las redes sociales, la información que las corporaciones obtienen de los usuarios no son tan solo los datos provistos por cada uno de nosotros, que pueden o no ser fiables, sino de los metadatos, o sea, los datos acerca de los datos, que suelen ser más reveladores y precisos que los propios datos que proveemos, como ser todo aquello que corresponde a nuestra forma de actuar en la red, como puede ser horarios de ingreso y salida, tiempos de actuar en la red, permanencia, hábitos de visita, tipos de contenido visitado, me gustas, reacciones o comentarios, etc. Peligros del uso de los metadatos. Privacidad. Los metadatos pueden proporcionar información personal sensible, como la ubicación geográfica, hábitos de navegación o intereses personales, si no se manejan adecuadamente. Discriminación. Los algoritmos basados en metadatos pueden perpetuar sesgos y discriminación, especialmente si se basan en datos incompletos o sesgados. Esto es especialmente importante para la protección de las minorías. Vigilancia. Los gobiernos y empresas pueden utilizar metadatos para rastrear y monitorear la conducta de las personas, lo que representa una amenaza para la libertad y la privacidad. Desinformación. Los metadatos falsos o engañosos pueden utilizarse para difundir información errónea y manipular a la opinión pública. De acuerdo a lo que acabamos de describir, surge la necesidad imperiosa de crear conciencia acerca de la regulación en el uso de los metadatos convencionales y muy especialmente los de IA, inteligencia artificial. La regulación efectiva de los metadatos requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo que involucre a todos los actores de la comunidad. Es fundamental trabajar en conjunto para garantizar que los metadatos se utilicen de manera responsable y ética, respetando los derechos humanos y promoviendo el bienestar de la ciudadanía y de los pueblos. A continuación, se presenta un panorama general de las principales instituciones que trabajan en este ámbito. A nivel nacional, organismos de protección de datos. Cada país cuenta con autoridades encargadas de proteger los datos personales que suele tener competencias en materia de metadatos. Estas autoridades establecen normas y directivas sobre la recolección, uso y almacenamiento de metadatos y vigilan el cumplimiento de la legislación vigente. Por ejemplo, Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, Argentina; Comisión Nacional de Protección de Datos Personales, México; Agencia Española de Protección de Datos, España. Organismos reguladores por sector. En algunos casos, existen organismos reguladores específicos para sectores donde los metadatos son relevantes, como las telecomunicaciones o la salud. Estos organismos pueden establecer regulaciones específicas sobre la recolección y uso de metadatos en sus respectivos sectores. Legislaturas. Los parlamentos nacionales tienen la potestad de aprobar leyes que regulen la recolección, uso y almacenamiento de metadatos.
Estas leyes pueden establecer principios generales, crear nuevos derechos para los ciudadanos o delegar competencias en otras autoridades. Es fundamental trabajar sobre la generación de conciencia de los legisladores acerca de esta temática, especialmente teniendo en cuenta que la velocidad del avance tecnológico y sus implicancias requiere de una actualización continua. A nivel regional, organizaciones intergubernamentales. Existen organizaciones regionales que trabajan en la articulación de las normas sobre metadatos a nivel regional. Un ejemplo importante es el Convenio Europeo de Protección de Datos Personales, que establece un marco común para la protección de datos en los países miembros de la Comunidad Europea. Organizaciones de normalización. Organismos como la Organización Internacional de Normalización, ISO, y la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, desarrollan estándares técnicos para la gestión de metadatos, lo que contribuye a garantizar la interoperabilidad y la seguridad de los datos que circulan a través de las redes y dispositivos telemáticos. A nivel internacional, Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de organismos como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD-DH, promueve la protección de los datos personales en el ámbito internacional y desarrolla directrices sobre el uso responsable de los metadatos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE ha desarrollado directrices sobre la protección de los datos personales en la era digital que incluyen recomendaciones específicas sobre la gestión de metadatos. Consejo de Europa. El Consejo de Europa, además del Convenio Europeo de Protección de Datos Personales, ha desarrollado otros instrumentos para la regulación de los metadatos, como el Convenio sobre Ciberdelincuencia. Es importante destacar que la regulación de los metadatos es un campo que evoluciona a diario a medida que las tecnologías avanzan y surgen nuevos desafíos. Organizaciones libres de los pueblos y defensa de la privacidad. Organizaciones no gubernamentales, ONGs, dedicadas a la protección de los metadatos.